Los juegos de Metroid tienen sus secretos y cosas interesantes, ya sea dentro de los mismos y en torno a su desarrollo. Por eso es que he decidido inaugurar esta sección especial de 30 curiosidades en los juegos de Metroid. Y qué mejor manera de hacerlo que con el primer juego que dio inicio a esta maravillosa saga. Hablo de Metroid de 1986, que se lanzó por primera vez en el lejano oriente para la consola Famicom, y que llegó a nuestras tierras en un tiempo después para la consola Nintendo Entertainment System, o NES, que es la versión occidental de la consola japonesa Famicom. Tal vez tú también eres fan y ya conoces estas curiosidades, pero si no lo eres, entonces aprenderás cosas nuevas. Antes de comenzar, te pido de favor que te suscribas, actives las notificaciones y le des pulgar arriba a este video. Tu apoyo es crucial para que siga existiendo más contenido de Metroid, y yo te estaría muy agradecido, la verdad. Dicho eso, vamos a repasar las 30 curiosidades del Metroid original. ¡1! Etimología. Metroid es el nombre tanto del juego como de la saga y de las peligrosas criaturas flotantes que Samus ha enfrentado en numerosas ocasiones. ¿Pero te has preguntado alguna vez de dónde viene la palabra Metroid? Bueno, más allá de ser una palabra choso dentro del lore de la saga, el origen de la palabra Metroid en el mundo real se compone de una combinación de palabras anglosajonas. Esas palabras son Metro, que se refiere al sistema de transporte subterráneo de las grandes metrópolis, y Android, un tipo de robot que imita el aspecto del ser humano. Combinas ambas palabras y obtienes Metroid. Esto lo confirmó Hiroji Kiyotake en una entrevista, tratándose de un miembro del staff del desarrollo del juego, y de quien seguiremos hablando más tarde. 2. Título y oficio. ¿Sabías que Metroid no iba a ser el título del juego? Así es, los desarrolladores tenían pensado un nombre completamente distinto, y ese era Space Hunter, que se traduce al español como cazador o cazadora espacial, en referencia a lo que debía ser el oficio de Samus. Sí, sucede que a Samus la concibieron inicialmente como una cazadora espacial o guerrera espacial, y no una cazarrecompensas como se le considera hoy en día. Este cambio a futuro como cazarrecompensas, sin embargo, fue el artífice de numerosas confusiones que persisten hasta el día de hoy, pero eso ya es tema para otra ocasión. Por ahora, quédate con el conocimiento de que pudimos haber tenido una saga con un título muy distinto. 3. Samus Aran. Mucho se ha hablado y especulado del origen del nombre que recibe nuestra amada protagonista, pero solo existe una procedencia, de acuerdo con 2 entrevistas. Resulta que el nombre de Samus Aran se lo debemos a nadie más ni nadie menos que a Pelé. Sí, el famoso exfutbolista brasileño, que en paz descanse. Vamos por partes. Fue Hiroji Kiyotake el que le dio el nombre a la protagonista y, siendo él un fanacérrimo del fútbol, decidió inspirarse en lo que consideraba era el nombre real de Pelé. Pero he aquí lo gracioso. Kiyotake creía que el nombre de Pelé era Samus Arantes Nascimentos, y se basó en esta creencia suya para darle identidad a la cazarrecompensas de Metroid. Tiempo después, y como ya te lo imaginarás, Kiyotake descubrió que el nombre verdadero de Pelé no era Samus Arantes, sino Edson Arantes do Nascimento. Lo único en lo que no se equivocó fue en la palabra de Arantes. Una anécdota para la posteridad, ¿no lo crees? 4. SR-388. Continuando con el rollo etimológico, el nombre del planeta de donde provienen los Metroides, SR-388, también tiene su raíz en un elemento del mundo real. Específicamente, el nombre viene de la cilindrada de una motocicleta de una Yamaha modelo 1985 serie SR400. Pasa que el motor de esta serie de motos se pensaba que tenía 400 centímetros cúbicos, pero en realidad tenía 388 centímetros cúbicos. Y pues nada, ahí lo tienes, SR388. El mundo de los Metroides debe su nombre a una motocicleta. 5. Errores de traducción. Metroid se lanzó primero en Japón, luego llegó a Occidente en los años siguientes, a América en 1987 y a Europa en 1988. Sin embargo, cuando se tradujo lo que es el juego y su manual del japonés al inglés, el trabajo no salió del todo bien y se presentaron algunos errores en la localización inglesa. El nombre del planeta pirata donde transcurre el juego, al que conocemos actualmente como Zebes, se tradujo incorrectamente como Zebet.
Según el manual en inglés, la federación se fundó en el año 2000 de la historia del cosmos, pero en japonés no pone una fecha tan precisa, sino que es más ambigua y se limita a decir que la federación se fundó en algún momento de los años 2000. Número 6. Agua. ¿Recuerda la sustancia dañina que invade los territorios de Brinstar y Kraid? Bueno, no es lava, porque la lava aparece en la zona de Brinstar y de Ridley, así que debe tratarse de ácido, sobre todo por su coloración amarillenta. ¿No? Bueno, tampoco es ácido. El manual de instrucciones, tanto en japonés como en inglés, declara que esta sustancia no es otra cosa que agua. Sí, el mismo líquido vital que los humanos necesitamos para vivir. Por lo visto, el traje de Samus es capaz de protegerla de los ataques más mortíferos, pero sufre de cortocircuitos cuando se echa un chapuzón. También podemos pensar que es un tipo de agua diferente. Pero eso ya no importa, pues el remake de este juego, Metroid Zero Mission, corrigió este detalle e hizo de la misma sustancia, ahora sí, un tipo de ácido bastante corrosivo. 7. Planeta Tierra. Esto ya lo abordé en un video previo, pero lo vuelvo a recalcar. Metroid fue el único juego en donde se hizo mención de la Tierra, concretamente en el manual de instrucciones. Según el manual, el equipo que descubrió al Metroide puso rumbo a la Tierra tras haber abandonado SR-388, y el resto es historia. Como ya lo dije en su momento, Nintendo nunca más volvió a usar el nombre Tierra en los juegos, ni siquiera en el remake de Metroid. ¿Quieres saber más? Dejo el enlace del video donde he hablado del tema en la descripción de este mismo video. 8. Ports y relanzamientos. Metroid es el juego de la saga que más veces ha sido porteado para otras consolas, lo que lo convierte en el juego que más veces ha sido relanzado. El primer port se encuentra en las versiones de GameCube de Metroid Prime, a modo de desbloqueable. El juego también es un desbloqueable en el remake Metroid Zero Mission tras terminar el juego por primera vez. Luego está un relanzamiento en cartucho físico para Game Boy Advance como parte de la Classic NES Series. Metroid volvió a ver la luz en la séptima generación de consolas, en esta ocasión para la consola virtual de Nintendo Wii. Después de esto, en la generación de la Nintendo 3DS y de Wii U, Nintendo relanzó el juego en la eShop de ambas consolas, por lo que aquí se cuentan dos ports. Y aparentemente, también se puede encontrar el juego en Super Smash Bros. Para Wii U, en una sección especial, aunque no he podido corroborar esto de primera mano. Seguimos adelante y encontramos que Metroid está disponible en la mini consola NES Classic Edition. Luego tenemos que Metroid fue uno de los primeros juegos en ser lanzados en la Nintendo Switch Online. Haciendo cuentas, tenemos que Metroid ha sido porteado un total de 9 veces, y créeme cuando digo que esta tendencia continuará con las futuras consolas. 9. Piratas espaciales. A lo largo de los juegos, vemos a distintos combatientes que luchan para esta organización criminal, como los piratas cebesianos y los piratas Key Hunters en la saga en 2D, o los piratas de Urtragus que aparecen en la saga Metroid Prime. No obstante, Metroid es el único juego en donde los piratas están directamente involucrados, y, sin embargo, Samus nunca se enfrenta a ninguna de sus tropas. El único pirata que conoce y enfrenta es Mother Brain. No fue sino hasta Super Metroid que Nintendo incluyó dos tipos de infantería de los piratas, tratándose de los cebesianos y los Key Hunters, los cuales tienen, a su vez, varios subtipos que son más poderosos que unos o más débiles que otros. 10. Ridley. Este ser dracónido debutó en Metroid como uno de los dos mini jefes a derrotar para poder acceder a la cámara de Mother Brain, en Tourian. Actualmente, conocemos que solía ser un líder de los piratas, el corazón de los ejércitos para ser precisos, pero parece ser que esto no siempre fue así. ¿Recuerdas que dije que Samus solo enfrentó a un pirata en el Metroid original y que ese fue Mother Brain? ¿Por qué no incluía a Ridley? Bueno, porque el juego nunca establece que se trate de un pirata espacial, ni siquiera que se trate de una criatura inteligente. Según el manual de Metroid, Ridley es simple y llanamente el jefe de su territorio, y va tan lejos en mencionar que es controlado por la propia Mother Brain. Más extraño aún, es que se establece que se trata de una criatura originaria de Cebes. Mucho ha cambiado este personaje con el paso de los años, ¿no estás de acuerdo? 11. Inspiración en Alien. Esto seguramente ya lo sabes, es una de las curiosidades más obvias de la saga, pero la incluyo por ser precisamente eso, todo un clásico. Es bien sabido que las películas de Alien sirvieron de inspiración para los juegos de Metroid. El primer juego de la saga no fue la excepción, y es algo que el mismísimo Yoshio Sakamoto llegó a confirmar, especificando que el arte de Hans Ruedi Geiger, el legendario artista que diseñó el icónico xenomorfo de las películas Alien, sirvió de inspiración entre los miembros del equipo de desarrollo.
Al parecer, Alien seguirá influyendo en los juegos de aquí a futuro. Eso ya lo veremos. 12. Morfosfera. Samus atraviesa estrechos túneles gracias a su forma alternativa que se conoce como morfosfera, o Marumari según el primer juego. Su cuerpo se convierte en energía y se compacta en una pequeña esfera, con la que puede rodar y hacer distintas acciones. Sin embargo, ¿sabías tú que Samus debía agacharse y gatear por esos mismos caminos estrechos? Es correcto, Samus debía actuar como Solid Snake para poder atravesar los conductos, pero el personal de desarrollo tuvo problemas al querer programar esta animación. Era algo muy difícil de hacer, tanto que Samus ni siquiera puede agacharse en este juego. Para solucionar esto, Samus obtuvo la habilidad de convertirse en una esfera, lo que a la larga se convirtió en una de sus más icónicas habilidades. Tenemos que agradecer al cielo por la pared con la que se toparon los desarrolladores. 13. ¿Samus Oscura? En el manual de instrucciones se halla una ilustración que representa a un agente de la policía de la Federación enfrentando a un extraño ser. Este ser es completamente oscuro. Parece tener un casco con un visor similar al de los soldados de Metroid Prime 2 y usa una capa. Hay gente que ha asociado a esta figura con Samus Oscura, pero ambos no tienen nada que ver, y no, la figura del manual tampoco sirvió de inspiración para la creación de la doble de Phazon de Samus. ¿Pero quién es este personaje entonces? Bueno, se entiende que se trata de una representación temprana de lo que debía ser un pirata espacial. Tomemos en cuenta que el manual nos cuenta que la policía de la Federación existe para hacerle frente a la amenaza pirata, y ver precisamente a un policía enfrentando a una entidad misteriosa en el espacio, bueno, una imagen dice más que 1000 palabras. Por lo tanto, podemos afirmar que este extraño personaje es un pirata espacial. 14. Casas Tai. Ya que estamos con el tema del manual, antes de la ilustración del policía atacando a un ente oscuro, podemos ver a este mismo ente atacando una ciudad poblada por extraterrestres rojiverdes, que de acuerdo con otra imagen, pertenecen a una de las especies que fundaron la Federación Galáctica. Lo curioso aquí son las naves que emplean los piratas, que tienen un cuerpo esférico y un par de alas cuadradas ancladas. ¿No se te hace familiar este diseño? Así es, estas naves son idénticas a los famosos cazas TIE que usa el Imperio Galáctico de Star Wars. Vaya, parece que Nintendo no se fijó en Alien únicamente. 15. 2 jugadores. Yo lo desconocía, pero pasa que el reverso de la caja, hablando de la edición de NES, menciona que el juego permite alternar entre un primer y segundo jugador. Es evidente que se trató de un error de quien diseñó el reverso, porque el juego es para un único jugador, siendo Samus la única protagonista y personaje jugable. 16. Dibujo animado. En la década de los 90, el estudio que creó la serie de televisión Captain N de Game Master, Dick Entertainment, consideró producir un dibujo animado basado en la aventura de Samus. Esto fue algo que quedó en secreto hasta el año 2019, que fue cuando un ex empleado de esta compañía sacó a la luz una serie de artes promocionales para distintos proyectos que nunca entraron en producción, estando entre ellos, obviamente, la adaptación de Metroid. Si vemos el arte promocional de Metroid, vemos que Samus es un hombre blanco de cabello negro y que está enfrentando a una criatura alienígena en un entorno artificial que da hacia el espacio exterior. Tenemos que agradecer que esto nunca vio la luz, porque Dios mío, hubiese sido un meme viviente a día de hoy. Y por si te lo preguntas, solamente 2 shows animados pudieron salir adelante, siendo uno basado en Super Mario Bros. Y otro basado en The Legend of Zelda. 17. Aprovechando que mencioné a Captain N de Game Master, hablo de una obra que fue tanto un cómic como un dibujo animado. Ambos existieron a finales de los 80 y principios de los 90. El protagonista era un joven llamado Kevin King, y la historia se desarrollaba en un mundo llamado Videoland, un universo con personajes de múltiples juegos, entre los que se incluye Metroid. Podíamos ver a Mother Brain con una apariencia muy peculiar, a Ridley, Cry y muchos otros elementos como las criaturas del primer juego. ¿Pero qué hay de Samus? He aquí lo curioso. Samus aparece en el cómic, es una mujer rubia y codiciosa, y tiene un interés romántico con Kevin, el protagonista. Pero no ocurre lo mismo con el show animado. ¿Por qué? Pues resulta que el escritor del show declaró no conocía a Samus y nunca había escuchado algo acerca de ella. Irónicamente, otros personajes como Cry o Mother Brain sí aparecen. Es aquí cuando me pregunto, ¿cómo supo el escritor sobre la existencia de estos personajes y no de la protagonista de los juegos de Metroid? Curioso, cuanto menos. 18.
Yoshio Shikamoto. Creo que todos conocemos al actual encargado de la saga Metroid. Ha sido director y productor de múltiples juegos, pero si jugaste el primer Metroid y viste los créditos, habrás visto que algo anda mal con su apellido. En lugar de decir Sakamoto, dice Shikamoto. Si bien se puede asumir que hubo un error al escribir este apellido, lo cierto es que no lo fue, sino que fue algo completamente intencionado. Verás, en aquel tiempo, Sakamoto era apodado como Shikamo-chan por sus compañeros. ¿Pero por qué? Bueno, porque Sakamoto vivió en Nara, Japón, que se conoce por sus parques donde habitan muchos venados. Venado en japonés se dice shika. Básicamente a Sakamoto lo llamaban venado. Claro, es justo decir que él no fue el único que apareció en los créditos como un apodo. Otros desarrolladores fueron acreditados de la misma manera, siendo ellos Sumi, Kacho, Hyakan, Oyake y Pen Pen. ¿Y cuáles fueron los nombres reales de ellos? No sé. 19. El segundo impostor. Uno de los objetivos del juego es derrotar a Kraid y Ridley. En el caso de Kraid, sin embargo, el jugador puede caer en una trampa cuando está en búsqueda de este jefe. Para ser claros, existe un Kraid falso, un impostor de la criatura original, que es mucho más débil en comparación. Un jugador novato pensará que logró derrotar al auténtico jefe, y tal vez se decepcione por haber sido un combate muy sencillo. Pero lo cierto es que la derrota del impostor no soluciona nada y el jugador se llevará la sorpresa de su vida al querer avanzar hacia Tourian, solo para enterarse de que no se desbloqueó el cierre correspondiente a Kraid. Otro Kraid falso se encuentra en Super Metroid que puede describirse como un Kraid diminuto justo antes de que Samus entable un duelo contra el verdadero y gigantesco Kraid. Pero ¿cuál es el punto? Que Ridley, al igual que Kraid, debía contar con una réplica débil. Su sprite se encuentra en la data del juego y podemos ver que tiene la misma forma del Ridley real, pero con una paleta de colores compuesta de magenta, naranja y púrpura, en contraste con los colores malva, verde y púrpura oscuro del Ridley auténtico. Muy al igual que Kraid falso, Ridley falso era tan débil que un único misil podía acabar con él. 20. Mujer a última hora. Los jugadores conocemos a Samus sin su armadura, su identidad. Una mujer humana entrenada como una guerrera y dotada con sangre de hombres pájaro. ¿Y qué pensarías si te digo que Samus fue definida como mujer en un momento muy tarde? Así como lo oyes, fue algo que ocurrió durante la fase final del desarrollo. El staff discutía acerca de los distintos finales que tendría el juego, dependiendo del tiempo que el jugador tardara en completar la aventura. Fue ahí que quisieron preparar una recompensa para el jugador si acaso llegaba a pasar el juego muy rápido. El staff se preguntó, ¿qué puede llegar a sorprender al mundo? ¿Tal vez quitarle el casco a Samus? Y entonces, alguien cuya identidad es un misterio sugirió que Samus debía ser una mujer, porque sería algo muy impactante. Evidentemente, todos estuvieron de acuerdo, y así nuestra Samus se convirtió en el personaje que conocemos y queremos. 21. Mundos secretos. Se define como un mundo secreto a una zona de ciertos juegos de Metroid que se crean mediante un glitch. En Metroid se puede acceder a los mundos secretos con un glitch en específico, el cual involucra la acción de saltar y las puertas que hay en el juego, y puede llegar a ser útil para obtener objetos antes de tiempo, en momentos donde no debería ser capaz de obtenerlos. Algunos de los mundos secretos encontrados en este juego son lugares que se dejaron fuera del juego. ¿Quieres saber cómo se accede a ellos? Un fragmento de una revista de Nintendo Power dio unas instrucciones. Debes disparar a una puerta, luego posicionarte en su lugar y esperar a que la puerta cierre sobre ti. Después, pulsa los botones arriba y abajo para desplazarte rápidamente hacia lo alto de la pantalla. Ya que estés arriba de la puerta, da un salto corto para ganar distancia y repite el paso de los botones. Número 22. Brinstar, Norfair y Tourian. El encargado de la música y del sonido en general fue Hirokazu Tanaka. Sí, hubo alguien antes que Kenji Yamamoto, pero ese no es el tema que nos concierne, sino que Tanaka no solamente fue responsable del sonido y música, sino que también le dio nombre a 3 de las zonas que uno visita en Cebes. Estas zonas son Brinstar, Norfair y Tourian. Pero Dios mío, tío Aurora, ¿significa que estos nombres tienen un significado o una etimología? Lamento herir tus sentimientos, pero no. Por palabras del propio Tanaka, no hay significado alguno, sino que él nombró a estas zonas de la manera más random posible. Lo sé, suena decepcionante. 23. Manga. En Japón, Metroid tuvo una guía de estrategia en formato manga,
Fue escrito de manera humorística y básicamente cuenta la misma historia que el juego, pero con varios añadidos. Por ejemplo, una de las primeras obras en mostrar una idea temprana de la nave de Samus, y en este caso fue una nave similar a un caza de combate llamada Cosmo Liner. En la historia, Samus tiene un banco de datos similar al de los juegos de Metroid Prime. La historia se expande un poco en forma de precuela, donde se introduce a un personaje de la Federación llamado Comandante Nemo, y es la única fuente que se le da nombre a la nave que transportaba al Metroide y que los piratas atacaron, llamándose Marina. Además nos regaló este momentazo. Si quieres leerlo, te advierto que solo conozco una traducción no oficial al inglés y puedes encontrarla en la página de Metroid Database. Ah, y un dato adicional. Existe un libro o juego estilo Dungeons and Dragons basado en Metroid, y pensé hablar de él en este video. No obstante, hay ciertos detalles con esta obra que decidí abordarlo para una próxima ocasión, cuando hable de las 30 curiosidades de Metroid Zero Mission. 24. Metroides opcionales. Según la historia del juego, es el trabajo de Samus eliminar a los Metroides. Sin embargo, pasa que enfrentar a estas criaturas es completamente opcional. En efecto, puedes llegar al combate contra Mother Brain sin tener que destruir a un solo Metroide. Pero claro, esto requiere habilidad y rapidez, siendo que las puertas de esta región necesitan alrededor de 10 misiles para poder abrirse. Y bueno, supongo que Samus cumple con su cometido aún si hace esto, ya que si no los destruye, entonces la autodestrucción de Tourian lo hará. Y como un dato extra, este es el único juego de la saga en 2D donde los Metroides destruidos pueden reaparecer. Esto se observa cuando eliminas a un Metroide, luego abandonas aquella sala donde lo hiciste y vuelves a entrar a la misma. 25. Ataque Barrena. Hablamos de una de las mejoras más conocidas de Samus y una de las más poderosas, tanto que suele ser una de las últimas mejoras que el jugador puede obtener. ¿Sabes cómo llegó la idea de este poder a la mente del equipo de desarrollo? Bueno, todo se debe al juego Super Mario Bros. Así es, pasa que el equipo detrás de Metroid quería hacer un juego que tuviera lo que Mario no tenía. Un ejemplo son los movimientos de Samus. Fue de los primeros apartados en los que el equipo comenzó a trabajar, y es evidente que Samus se mueve de una manera muy distinta a como se mueve Mario, pero luego observaron que el juego de Mario consistía en evitar a los enemigos, no enfrentarlos. Ahí fue cuando Hiroshi Kiyotake expresó: ¿por qué tenemos que evitarlos? Kiyotake deseaba tener que arrasar con los enemigos, y fue entonces cuando pidió crear una técnica capaz de eso, naciendo así el poderoso ataque Barrena, un salto giratorio letal y capaz de eliminar a casi todos los enemigos. 26. Tema de escape extendido. La música que suena tras vencer a Mother Brain difiere entre versiones. Pasa que en las ediciones occidentales, la música se extendió algunos segundos más al agregar notas adicionales. Ese es el tema en la edición Famicom, la japonesa. Como puedes ver, solo dura 40 segundos antes de repetirse. Este, por el contrario, es el tema en la edición de NES.
escuchaste? Por supuesto que sí. Esta versión del tema dura 1 minuto y 4 segundos, antes de volver a repetirse. En mi humilde opinión, este agregado en las versiones NES me gustó mucho, y pienso que es una lástima que no lo rescataron para Metroid Zero Mission. Pero en fin, cosas que suceden. 27. Calidad de sonido. La versión Famicom de Metroid tiene una mejor calidad de sonido que las ediciones de NES. Esto se debe a que el periférico Disk System posee algo traducido como canal de sonido de tabla de ondas. Honestamente no sé qué sea eso, Ojalá alguien en la audiencia que sepa del tema nos lo pueda aclarar. Aún así, es debido a esta característica que los sonidos y la música del juego suenan mucho mejor en Famicom que en NES. Vamos a escuchar unos ejemplos, ¿te parece? Samus sin armadura. Otra diferencia entre Famicom y NES es que no hay manera de jugar con Samus sin armadura en la primera versión. Esto fue un agregado en las versiones de NES, y es algo posible de hacer ya sea introduciendo ciertas contraseñas o acabando el juego en menos de 3 horas e iniciando inmediatamente la siguiente partida. Está de más decirlo, pero notarás que Samus viste un leotardo rosa y su cabello se torna verde una vez que consigues el traje climático. 29. Diseño del título. La mayoría de los juegos tienen el título escrito en un estilo de fuente que hace parecer que el título apunta hacia arriba. Aquí te estoy mostrando algunos ejemplos. Todos son tanto de la serie en 2D como de la serie Metroid Prime. De hecho, el primer Metroid tampoco fue la excepción, al menos si hablamos de la versión de Famicom, porque las versiones internacionales emplearon un estilo de fuente distinto. Como podrás ver, es plano, no tiene efecto alguno. Aún así, las versiones internacionales no son las únicas en tener un título con un estilo de fuente plano. Tuvieron que pasar 30 años, hasta el 2017, para que existiera un juego que le hiciera compañía al Metroid de NES, y ese fue Metroid Samus Returns. Otros 4 años después, en 2021, se lanzó Metroid Dread, y también empleó un estilo de fuente plano. Con esto contamos 3 juegos que comparten esta característica. Veremos si en el futuro se suman otros juegos, aunque de una vez lo digo, el título que actualmente se conoce de Metroid Prime 4 Beyond usa el efecto ascendente de antaño. 30. Sistema de guardado. A diferencia de las versiones internacionales, la versión Famicom de Metroid permite al jugador guardar la partida gracias a una batería especial instalada en el disquete. Porque sí, este periférico japonés empleaba disquetes en vez de cartuchos. Sin embargo, guardar la partida solo es posible cuando Samus muere por X o Y razón, y es una opción que el juego te da si no deseas continuar la partida. De hecho, esta versión del juego permite guardar hasta en 3 ranuras. Puedes elegir el nombre de cada una, muestra la cantidad de tanques de energía que has obtenido, las veces que has jugado sin importar si mueres o guardas, y las horas invertidas en la aventura que se representa como días en lugar de horas. Además, en esta misma pantalla se añade una bolsa con dinero que solo aparece una vez que terminas el juego, y la bolsa es un indicativo de eso, de que ya terminaste el juego. Entre más rápido lo acabes, más bolsas aparecen, habiendo un límite de 5 bolsas. Sin duda alguna, este sistema es muchísimo mejor que el engorroso sistema de contraseñas de las versiones internacionales, de la que vamos a hablar a continuación. 31. Contraseñas. Las ediciones occidentales de Metroid utilizan un sistema de contraseñas para guardar la información de las sesiones de juego. ¿Qué significa esto? Que el cartucho del juego no tiene una batería diseñada para guardar partidas, y por eso depende de las contraseñas para que el jugador pueda retomar su partida en futuras sesiones. Seguramente también conoces ciertas contraseñas que dan beneficios muy interesantes al jugador cuando las ingresas. La contraseña Narpa Sword, por ejemplo, otorga energía y misiles infinitos, y también el rayo de hielo. Y la contraseña Justin Bailey, por otro lado,
permite jugar con Samus sin su armadura. Hay otras contraseñas, sin embargo, que han desconcertado a los jugadores por razones más que obvias. Existe una contraseña que describe Dragon Ball Z, otra denominada Engage Ridley Motherfucker, y otra contraseña que se compone de estas palabras: Oddish, Tauros, Mewtwo, Bullpix. ¿Ves por qué es muy raro? Aparte de la referencia a un popular manga anime de la época o a una contraseña soez, estamos hablando de que una contraseña se compone de nombres de 4 criaturas pertenecientes a Pokémon, la popular franquicia que todos conocimos gracias a Ash Ketchum. ¿Qué tiene de extraño si es una franquicia relacionada con Nintendo igual que Metroid? Pues que las versiones de NES de Metroid y las versiones americanas de Pokémon Azul y Rojo, donde debutaron las criaturas mencionadas bajo esos nombres, las separa 11 años de distancia, más de una década, 1987 y 1998 respectivamente. ¿Cómo es que un juego del pasado puede reconocer una contraseña que hace referencia a elementos de un juego que salió en el futuro? Pasa, señoras y niñas, que esto tiene una explicación. Sucede que el sistema utilizado en Metroid es un sistema de código de acceso en lugar de un sistema de contraseña. Trataré de explicarlo lo mejor posible porque es algo que me costó entender, y aún dudo si acaso lo haya entendido bien. En lugar de utilizar palabras específicas para lograr resultados programados específicos, tal como lo hacía una típica contraseña de vida infinita en un juego de PlayStation 1 cualquiera, el juego Metroid analiza el texto ingresado en la pantalla de contraseña como código de programa real y genera un estado de juego a partir de él si es válido. Traducido en cristiano, los resultados obtenidos tras ingresar las contraseñas mencionadas no están programadas en el juego, sino que las contraseñas funcionan como código de programación. Como resultado, todas las frases aparentemente significativas, como los Pokémon o la contraseña soez de Ridley, son simples coincidencias. Ojalá que lo haya explicado de la manera correcta porque en serio que no es fácil, ¿eh? Y colorín colorado, este video ha terminado. 30 curiosidades del primer Metroid que pude reunir. Continuaré esta sección especial del canal de manera cronológica. Por ende, el siguiente juego en la lista se tratará de Metroid Zero Mission, ya que también posee muchas cosas interesantes. Eso sí, habrá que ser pacientes, porque hacer estos videos no es tan simple. Antes de despedirme, vuelvo a pedirte de favor que te suscribas, actives las notificaciones y le des pulgar arriba a este video. Este apoyo es crucial para seguir fraguando contenido de Metroid, y yo te estaría muy agradecido. Soy Aurora313, me despido y nos vemos en el siguiente video.